El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 16 de abril. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Bueno, una semana intensa. Intensa porque arrancaron las primarias en el Partido Revolucionario Democrático, bueno, con esta reserva de puestos, con un evento multitudinario del martes del vicepresidente José Gabriel Carrizo. RM está también en campaña presidencial y las cosas en cambio democrático se complican después de esta publicación del Tribunal Electoral, pues instando al partido a tener que hacer la convención antes de su elección primaria. Esto, pues, en un momento en el cual los autodenominados independientes ahora dicen que van a ser un partido político, y en el momento en que el señor Lombana, pues, se formó una especie de galimatías y ha tenido que salir a decir que lo que dijo no lo dijo y no lo quiso decir de esa forma. La cosa es que la política complicada, entonces, a un año y 2 semanas de las elecciones del 5 de mayo de 2024. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando, Sarey y Guillermo, que están aquí con nosotros también, ustedes en casa. Efectivamente, Fernando, la política ha hecho esta semana mucha noticia, dejando a un lado otras cosas, como lo es el problema del agua potable en varios puntos del país. Una situación muy preocupante que citan al director de el IDAN el día martes al pleno de la Asamblea Nacional de Diputados para una comparecencia. Sin embargo, un diputado que nunca va, o casi nunca va al pleno, es el encargado de tumbar esa sesión donde se encontraban a más 18 diputados en ese momento, porque algunos estaban participando en estas campañas políticas, pero esta persona, donde su circuito es uno de los afectados también, que no tienen el agua potable, es el que tumba esa comparecencia. Bueno, además que sale todo el rechinchap de este caballero del alquiler de los camiones de agua. Es decir, hay gente que las crisis son oportunidades y nunca mejor dicho, y estas oportunidades, pues como dicen, la suerte la pintan calva y pues sedienta. Guillermo Antonio Ruiz, rato sin verle. Muchas gracias, Fernando, mis estimados acá a todos. Oye, que me da risa, porque la Asamblea Nacional es el centro de los proveedores, ¿no? Sí, sí, es donde una cosa los que proveedores legislan su propio problema Ellos crean para la crisis resolverlo. para resolverlo. Yo tengo un problema, en realidad, tú tienes un problema, yo te lo resuelvo, yo legislo para resolverlo y después tú me tienes que dar las gracias por haberlo resuelto. Ese es Panamá. Otra persona que quiere que le resolvamos los problemas al otro es el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, que ya es cliente frecuente del aeropuerto de Tocumen, porque viene a cada rato con de la DEA, con todos los demás, para que Panamá ayude a colaborar con los problemas de migración que nos genera Colombia, Ecuador y Brasil, para que no llegue la gente hasta Estados Unidos. Entonces, nosotros pues aquí hacemos unas bonitas cenas para que todos se pongan de acuerdo. Bueno, y mientras tanto, el canciller de Colombia agarra sus cosas y se va y deja aquí lo mejor de todo fue a la gente. a la canciller vestida igual que la jefa del Estado del Comando Sur el lunes. Sí, muy triste, muy yo triste. creo La que verdad es que fue muy triste Por lo todo. menos disimulen un poco, ¿eh? Pero Y además, no hay nada, no hay nada peor no hay nada peor que verte genuflexo en estas cosas. Yo creo que hay un poquito de dignidad, no hace ningún daño. y se le olvida mandar su opinión al tema de la OCDE, tan necesaria que el país se pronunciara sobre los cambios que deben ocurrir sobre el liderazgo de esta importante institución para la economía del mundo. Entonces, la canciller está más pendiente de trabajar para Estados Unidos que trabajar para Panamá y emitir opiniones importantes y relevantes. A ver si se acuerdan dónde es la diplomacia. Ok, bueno, la cosa es que es el lanzamiento del tapado, pues hace unos años, si hubiéramos estado en México,
hubieran hecho la carga de búfalos y ese ritual que se hacía con el tapado, pero ya, bueno, ya el destapado es el canciller, el vicepresidente Carrizo, un acto multitudinario el martes. Que nunca estuvo tapado. No, yo creo que ese sí nunca jugó con las cartas marcadas, ese jugó con el paquete entero en su propiedad. Bueno, Fernando, ¿cuándo tú has visto un evento político que te digan que no fue multitudinario? Todos son multitudinarios. Y además un evento tradicional, pero hay algunas vistas interesantes, al igual que el de Rómulo Rux. Decía un multitudinario evento en donde habían como 5 o 6 carros grandes estacionados, donde debería haber gente, pero te dicen que es multitudinario. Así que yo creo que más a jugar a eso hay que juzgar el sentimiento en los recorridos, hay que juzgar cuál va a ser el resultado de las elecciones, cuál fue el mensaje de ese discurso, un discurso ofensivo para mi gusto, un discurso que le faltó realismo, que le faltó cuál ha sido su legado como ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, cuál ha sido su legado como un joven político que estaba obligado a hacer el relevo generacional y hacer un trabajo que dignificara el nombre de nuestras generaciones, unas generaciones rezagadas, pero por todo lo contrario, el legado ha sido sectorizar el trabajo del gobierno y el favoritismo a unos Pero cuantos. solamente con el tema de la COVID. Es O decir, estás es que conmigo Utilizando el tema o de la no COVID, estás. olvidando los demás problemas, que como lo mencionamos, el tema del agua, la seguridad, él se ha enfocado a seguir ese legado. bueno, cada del quien tema habla la de lo COVID. que mejor le fue. Pero es que realmente le fue mejor. El único país del mundo en donde los jóvenes, niños jóvenes y adolescentes no pudieron ir a sus aulas de clase, universitarios también. Un año Un entero. país en donde los panameños dejamos de producir porque estábamos encerrados en nuestras casas, producto de las decisiones tomadas por el gobierno en ese momento. Por supuesto, nadie tenía un librito escrito de cómo manejar la pandemia, pero veíamos cómo lo estaba manejando el resto del mundo. Lamentablemente, los cobardes perdimos casa, perdimos autos, perdimos trabajo, nuestros hijos quedaron con problemas emocionales, de adaptación social, perdimos también negocios y bueno, pero esos somos los grandes cobardes del país, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Guillermo? Bueno, yo te doy mi ejemplo. Cuando el difunto Eddie Vallarino, que Dios lo tenga en la gloria, perdió las elecciones, nosotros llenamos la Plaza Porras, sacamos el 2% de los votos. Y cuando Está cerca de la última encuesta. Pues cuando Alberto Vallarino sacó el 20% de los votos, 18 más o menos, llenamos toda la 5 de mayo y todos sus alrededores. O sea que esto no te dice nada. En el mundo mundial, la gente vota en contra. O sea, 1.1 de elecciones. La gente siempre vota en contra. Y 1.2, el voto es emocional. Entonces, una vez que ya tú votaste en contra, si descartas que vas a votar en contra de alguien, ahora lo siguiente es con quién conectas. Todo esto, el 1 y el 2, lo tiene en contra Gaby Carrizo. Primero, porque la gente va a votar en contra del gobierno. Sí. Y segundo, porque al ser vicepresidente, ministro de la presidencia, buena parte del país aún no lo conoce, a pesar de que ha salido en los medios de comunicación. A ver, yo les voy a dar una idea. Pero es que no se permite ser conocido. Pero es que acuérdate, pero espérate, Fernando. Te voy a dar una idea. A ver. ¿Cuántas veces tú dices en la mañana que no va a haber agua? Bueno, ¿Y cuánta gente no te llama después para decir, oye, ¿qué pasó con el agua? Sí. Bueno, no importa cuántas veces la gente no está conectada necesariamente al día a día de los medios de comunicación. Tienes que entrarle mucho por eso es que nos pasamos 2 o 3 meses en campaña pero repitiendo es que la el mismo estrategia mensaje. es equivocada. Pero es que hay algo... Gaby Carrizo es el candidato más joven del país. Ha sido uno de los vicepresidentes más jóvenes del país. Es un tipo que tiene una proyección Creo que como... de Roberto F. Chiari en el 48 no había habido... Así Exactamente, es un tipo que es agradable visualmente, que tiene preparación, no política, pero sí profesional. Entonces, el problema es la estrategia. Es que un evento aburrido, tradicional, cuando pudo ser un joven que demostrara que Algo podemos nuevo, hacer una novedoso. política de Pero, digitalización es decir, real, algo novedoso que le pudiera llegar a todo el mundo realmente su mensaje, pero no fue así. Hay 2 cosas que me llaman la atención de ese discurso. Uno, es decir, ¿cuánta gente va a llevarse la paternidad de las vacunas? Porque si tú oyes a Rosario Turner, dice que fue ella. Si tú oyes a Erika Moinés, dice que fue ella. Nadie va a votar por la vacuna. Además que hay nadie algo, va a votar por hay la algo Además, que, ya se la han dejado poner. además que hay algo que me llama la atención y yo siempre trato de buscarle hilazón a los hechos históricos. Y por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial viene esta conferencia de Potsdam, un lugar que está cerca de Berlín, y Winston Churchill tenía elecciones ese fin de semana y él va a Potsdam diciendo, acabo de ganar una guerra
no debo ni que preocuparme por estas elecciones, me fui. Lo mandaron para casa. Así es. Y él escribe en sus memorias algo que siempre me llama la atención. Yo perdí de vista que la gente de la guerra no quería acordarse, porque perdieron hijos, porque les racionaron, Así es. porque les bombardearon. Es decir, es como la pandemia. Es decir, nadie quiere acordarse de la pandemia porque la pandemia lo que te trae es el Muchas recuerdo del cosas más. encierro, Mucha soledad. Muertes de muerte, familiares. 2 Por años con supuesto. tu niño que ya no sabías qué hacer con él con ellos en la Todo casa. Divorcios. Tomo lo que tú estás diciendo. Justo es eso, la segunda parte. Yo decía, ¿quién conecta contigo? Por eso es que Ricardo Martinelli marca como marca. Y por eso las encuestas ya reflejan a Martín Torrijos subiendo. ¿Por qué? Correcto. Porque ambos te pueden poner sobre la mesa Hechos. cómo hicieron para resolver el problema económico. Correcto. Y el problema aquí es que Gaby Carrizo es parte del problema que tenemos en la economía del país. Entonces, ¿cómo tú vendes? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Inventarse, Saréis, un acto para el partido. Tradicional. Para el partido. Es que es un mensaje interno del partido. Bueno, lo que también estaban eso está mandando. hecho para el Pero partido. Mira es que- cuánta gente pongo y mira cómo te va a ir Es de mal que a ti. no puedes solamente en este momento trabajar para el partido. ¿Por qué razón? Porque tienes una amplia desventaja con un Ricardo Martinelli que le vienen haciendo la campaña gratis hace 10 años, con un Martín Torrijos que acaba de salir al juego, al ruedo político y ya se posiciona, un tipo que no había Pero, salido a Saréis, hablar en los medios si de han comunicación. gobernado mal 4 años, Pero ¿por qué además van a hacer de bien eso- una campaña? Pero la además pregunta de es que eso- lo que no entiendo también es que acuérdate de una cosa. Es decir, ¿cuántos de los miembros del gabinete de Martín Torrijos están en el gobierno actual? Bueno, Sí. la gran mayoría, pero eso Así eso que te tú dices, indica. ¿con qué él va a manejar? ¿Con el PP? No, pero es que eso no. Un Va a grupo de manejar con el facirenosos que estaban en el gobierno de Varela haciendo bultos Va a que ni de manejar bulto con el pudieron. talento panameño. Va a agarrar puro PRD, Fernando. que se lo va a llevar. Va a gobernar con esos cuadros de PRD que decíamos nosotros que tenían 3, 4, 5 gabinetes Gabinetes en como el- partido en la banca. Bueno, con ese es que va a gobernar. El problema no es la gente que está que está al frente de los ministerios. El problema es quién te lidera, porque si yo soy un buen estratega y no tengo la menor duda que el doctor Héctor Alexander es un gran estratega en economía nacional e internacional, pero si mi jefe no lo aprueba, ¿yo qué hago? Si el que manda era el vicepresidente de la República. Aquí cuántas veces nos me han preguntado quién es el presidente de Panamá. Y José Gabriel Carrizo, como candidato más joven en esta contienda, está obligado también a dirigir su campaña a esa juventud incrédula, a esa juventud sin oportunidades, a esa juventud que se había rezagado, pero que su evento le dieron un espacio simplemente para responderle a la campaña de Cristiano Adames, donde el presidente del Frente de la Juventud, hacía 2 días, había salido diciendo apoyamos a Cristiano Pero Adames. Saréis, no va, pero ¿cómo le va a llevar el mensaje a los jóvenes si los jóvenes de su partido no lo quieren? Bueno, pero ¿por qué Digo, no lo eso, quieren? hombre, ¿Pero por qué no lo quieren? Yo Es la creo pregunta. que tampoco, es decir, porque el PRD que pasa hablando de ese relevo generacional, es decir, yo creo que nunca había habido un gabinete tan joven como el de Nito Cortizo. ¿eh? Pero y tan malo tampoco. Digo, es que la pandemia yo creo que O sea, distorsiona mucho la visión general que uno tiene. Porque ignoramos lo que estaba pasando afuera. Ok, aquí la pandemia la tuvo también Estados Unidos. ¿Qué siguió haciendo Bueno, Estados y Unidos? mira el desastre que ha sido el gobierno de Biden, Sí, pero porque siguió tampoco es que estamos trabajando hablando de buen ejemplo. y empezó a recuperar empleos. Aquí nosotros pareciera que nos sentamos a esperar que la pandemia pasara. ¿Cómo estaban las escuelas después que terminó la pandemia? Exactamente igual. ¿Cómo estaban el resto de los hospitales? Tuvimos que correr a hacer un hospital modular. ¿Cómo estaban las carreteras? Si lo que hablábamos de ¿Cómo están distanciamiento, todavía? ¿cómo están? Si hablábamos de distanciamiento social, no había forma humana que allí no hubiese existido distanciamiento social mientras se reparaban las carreteras, por ejemplo. Entonces teníamos que tener un poquito más de visión y empezar a trabajar en paralelo, porque todo el mundo decía, la pandemia no lo es todo. Entonces no podemos decir que la pandemia fue la que entorpeció la gestión. Yo creo que, disculpa Fernando, yo creo que el error fue un error del capitán del equipo. Por supuesto. Cuando te pasa la pandemia, estoy de acuerdo contigo, Fernando, se trastoca todo. Entonces, ¿qué pasa, Saréis? Al final del camino, y José Luis, al final del camino lo que tenía que hacer Nito Cortizo y Gaby Carrizo era salir del Ministerio de la Presidencia y buscar un ministerio de acción. Correcto. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, que le diera su propia personalidad a, como hizo Balbina, efectivamente. Balbina Herrera se salió prácticamente de la espiral de problemas del gobierno estando en el Ministerio de Vivienda y lo hizo bien. Ya después, pues, todo se derrumbó, pero Bueno, es que lo acuérdate hizo que bien ella en su estaba momento. lista para ser Ella candidata a polarizaba. alcaldesa, no para ser Claro, candidata a presidenta. ella hubiera sido alcaldesa seguro, con los Hubiera ojos ganado cerrados. con los por ojos ejemplo, cerrados. mira. Pero ahí el problema está en que no se hizo Pero es nada. que, Memo, Mira tú lo que que- Se estabas dentro, mantuvo la estructura y eso se vino abajo. y esto es algo que
que el otro día conversaba con alguien que me decía, a diferencia de lo que pasó con Pérez Valladares dejó el delfinario completo. Ahí salió Martín Torrijos, de ahí salió Gerardo Solís, de ahí salió Juan Carlos Navarro, de ahí salió Laura Flores, de ahí salió Miguel Heras, de ahí salió, bueno, 6, 7 personas. Porque había un líder exigiendo. Pero ¿qué delfín dejó Martín Torrijos? Bueno, pero es que los mató. Los mató mató, a los les propios entró delfines. y- Recordemos esa historia también. A ver, Porque- él mató a Juan Carlos porque- Navarro y a Balbín Herrera. Exactamente, porque de eso hay que hablar, también de su responsabilidad con el A ver, partido. el Pero- problema de Martín, a ver, el problema pero- de Martín Torrijos, sin querer defenderlo, el problema de Martín Torrijos es que, y yo creo que ha sido uno de los pocos, y quizás Martinelli en algunos aspectos, Andy pero Ferrer también debo escribirlo dentro del paquete de Toro Valladares. tomaron varias cosas, reformas estructurales de fondo en este país. El canal de Panamá, la Caja de Seguro Social, la reforma fiscal. O sea, ahí puso todo el gobierno en función de la acción de gobierno. El problema es que eso Sí, tuvo pero dos sí, pero problemas. tú mejor que pero nadie ¿quién se sabe, acuerda Memo, de eso? que eso lo haces en los primeros meses de gobierno. A este gobierno le estalló una pandemia con 8 meses. Es decir, antes de cumplir ese primer aniversario era el Claro, momento pero de yo te voy a hacer decir Pero algo, fíjate, yo te voy a decir algo que no, Lo no que he pasa dicho. es que las yo te voy a decir algo que no he comunicaciones de dicho Martín nunca. fueron fatal. Él Yo- fue el equipo de comunicación de Martín fue un mal vendedor. No, yo creo que fue un Y- buen vendedor. Todavía no, estamos hablando de Martín Torrijos. hoy decir, mira estamos lo que- hablando de Martín Torrijos porque Martín Torrijos ha tenido que salir personalmente a recordarnos sus logros y nadie se los discute. ¿A quién a Pero largo en su plazo tú le gobierno recuerdas hubo los una logros? buena No, pero venta de sus logros. Sarey, no. Martín Torrijos ha ido a unos montón de medios de comunicación y la gente lo recuerda. O sea, que sí hubo una labor de comunicación. Porque No te voy a ha decir que fue la tenido mejor. que No te voy a decir hacerlo. que fue la mejor, pero fue mucho más efectiva que la de Carlos. Ah, la por de- supuesto. el anterior presidente. Lo que sí te digo es Fue que un desastre. la bruja le salió al gobierno de Martín Torrijos con el tema de la ampliación del canal. Ahí hubo 1 año y medio de desgaste porque hubo un grupo que se fue de frente contra el proyecto y en un principio la cosa estaba pareja. Si eso no hubiera pasado, porque eso no estaba en los planes, si eso no hubiera pasado, entonces el gobierno se hubiera podido enrumbar hacia buscar un liderazgo nuevo, hacia ponerle atención al liderazgos ya estaban PRD, hechos, los Guillermo. nuevos liderazgos. Pero el gobierno cuando se fue a ver ya tenía las elecciones al frente. Y ellos se enredaron solitos, cuando digo ellos el PRD, en que si era Juan Carlos Navarro, ya Juan Carlos Navarro estaba listo, déjalo que sea candidato. Y ahí se vino todo abajo. Eso fue lo que impidió Y que los volvemos. nuevos liderazgos se consolidaran. Y volvemos al tema del abandono al partido. Ok, yo admito y reconozco que Martín Torrijos hizo un buen gobierno. Y eso no es discutible. Pero no nos olvidemos también de sus errores políticos, como abandonar el partido como secretario general, como ese error táctico con los nuevos líderes, los nuevos delfines, como decía Fernando. Y quiero recalcar algo, por ejemplo, ahora el presidente Cortizo ha tomado la decisión de reunirse con todos sus ministros los días lunes. Esa era una decisión que tenía que haber tomado desde el primer día de gobierno. Entonces también me pregunto, ¿para qué es el Consejo de Gabinete? ¿Para qué era la Secretaría de Metas? ¿Para qué era el Ministerio de la Presidencia, que era un trabajo que tenía que hacer José Gabriel Carrizo? Dar un seguimiento permanente al trabajo de los ministerios, que cumplieran los proyectos, que ¿Cuántos años cumplieran tenía con los José Gabriel objetivos. Carrizo hace 15 años? Bueno, es Que- que eso no es importa. que él no, Los no mi- tenía es que experiencia eso no de importa. gobierno, él no estaba ahí, él Es no que- vio nada. No, pero es que no es una experiencia de gobierno. Si tú eres un líder que estás dispuesto a cumplir objetivos, dame el objetivo que tú quieras y pero ponme el es tiempo. como toda Yo empresa. fui directora de comunicaciones de la Asamblea. Me dieron objetivos para cumplir en 1 año y los cumplí en 6 Pero meses. tú has estado en medio de O sea, comunicación mucho tiempo. Sí, claro. Bueno, Sí. Bueno, pero- José Gabriel Carrizo, ¿cuántos minutos Pero estuvo bueno, en es una que la aquí- administración bueno, pública pero es que antes? Pero es hasta que Memo, como buen aquí padre de entramos, familia, tú tienes que cumplir aquí objetivos. entramos en algo que ha sido el gran fracaso y el gran despilfarro de todo esto. ¿Por qué? Porque los que están entrando en el gobierno no saben a dónde están entrando. ¿Por qué? Porque nadie los ha educado para eso, Claro. a pesar que hemos enterrado 200 millones de dólares en los partidos políticos para educarlos, para cuando lleguen al gobierno tengan 1 año y medio dando palos de ciego para saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Sabes lo complicado que es comprar papel higiénico en el gobierno? Por favor. Una Tú pluma, sabes, ¿entiendes? tú sabes lo Una que pluma. realmente cuál es la labor de un representante, cuál es la labor de un diputado, porque yo creo que los dos tienen las labores enredadas, que Sencillo. uno cree que quiere ser Lo que representante. pasa es y que los uno tiene más representantes- recursos que el otro. Sí, y no es exactamente el diputado. Exactamente. Así que el gran problema de todo es que nosotros perdemos 1 año y medio, pues teniendo que la gente que entra al gobierno entienda en qué está y cómo funcionan también los partidos políticos. Y lo- Recuerden que algo tuvo este gobierno fue que entraron personas que en mi vida yo había visto.
Y los que entran votan a los que Y saben. votan a los que saben. Porque eso es lo primero que ocurre cuando alguien llega a una institución. Votan a los que más saben, porque esos quizás tienen un mejor salario y necesitamos ubicar a nuestros amigos. Y eso es un gran costo No, que hay hemos gente que pagado no le como gusta país. que le digan, no, eso no se hace así, eso se hace acá. No, te vas, aquí estamos Sí, para la que me digan dinámica que sí. privada es muy distinta a la muy dinámica distinta, oficial. no, es muy distinta. Lo cierto es que nos hemos dedicado a Cristiano, a Gaby Carrizo, y hay 7 candidatos Martín más. Torrijos. Bueno, ¿Cuáles dentro son? del PRD ¿Hay son otros 7. candidatos? Bueno, ahí está Cristiano Adames, Pero dentro del PRD. dentro del PRD, sí. perdón, Del resto de que están en el PRD, que Yo creo que la mayoría se postula por aquello que te dice el código electoral de que si te postulas a un puesto no te pueden votar de tu trabajo hasta que se acabe. Porque no tengo otra explicación para que tú te postulas si no tienes ningún chance. O por querer salir a una papeleta. A mí me gustaría, por Dame ese, ejemplo, esa es pones la en el experiencia. currículum, oye, quiero ser La mensajero de tu experiencia de que fui oficina y precandidato precandidato presidencial. a mí del me PRD. gustaría, por ejemplo, ver a un debate de un Juan Felipe Pití con Gaby Carrizo. Carrizo. Por ejemplo, un tipo que tiene la proyección, que tiene el mensaje, lo escuchábamos No va hace a ir. unos días aquí contigo. No, Gaby No va a ir, te voy a decir por qué. Me gustaría verlo Porque con Pedro Laurentino Miguel Cortizo, González. cuando se hizo el debate de los candidatos PRD, tampoco fue. No fue un debate, yo lideré 2, no fue un debate, fue un monólogo donde yo como moderadora le hacía preguntas a X candidato, el candidato me respondía, en algunos casos no nos dejaban ripostarle al candidato, nunca hubo un debate como Pero tal. al menos que fuera. Pero al final, De hecho, llevé es 3. decir, ¿cómo terminará el PRD de esto? Porque esta votada que denunció el doctor Adames del MEMIN, Del asesor, del asesor legal de la la CEO. Y CEP. CDN espérate, del circuito, y antiguo también, circuito 800. Espérate, y otra cosa que no ha pasado, ha pasado algo desapercibida, es que al suplente de Vinicio Robinson, que trabajaba en el Seguro Social, también lo votaron. Recuerda que él tuvo un evento con Cristiano Adames el domingo pasado en Bocas del Toro. Correcto. Bueno, pero es que esa ha sido la tónica y en días pasados el mismo Memín, que CDN, el circuito 83, decía, lo que pasa es que no han entendido que al momento en que ganen, nosotros no vamos a ir a apoyar la campaña de Martín Torrijos o la de otra compañera que también está corriendo, porque han dividido al PRD hiriendo a su gente. Entonces ahí hay una diferencia entre el discurso de familia que da, de protección familiar muy noble, que daba el vicepresidente de la República, versus los hechos. Entonces, si yo Mira. quiero un padre que en la calle me besa y en la casa me agarra a golpe, entonces, ¿qué voy a hacer? Eso es lo brillante de la campaña de Martín Torrijos, haber buscado al PP. Por Porque al supuesto, final se ahorró no tiene el desgaste. estructura, no Ahí tiene no nada, tiene nada más nada. que tiene Cascarón. el cascarón. ¿Y qué pasa? La campaña va a estar dirigida, financiada y llevada por los amigos de Martín, que a su vez van a montar una estructura que compita con la del PRD en lo que se pueda y lo lleve hasta donde pueda. Y ya se está notando en las encuestas. Yo creo que empezó muy tarde para ganarle a Ricardo Martinelli, si todo sigue como va hasta ahora. Pero ya va de segundo. Entonces el resto si se va va- perdiendo, porque van tomando irrelevancia, puede ser 8, 9, 10, pero van tomando irrelevancia. Y Dios no quiera que se tengan que enfrentar en un debate, porque entonces se van a notar aún más las carencias. Entonces yo creo que a la llegada de Martín Torrijos, ¿cómo llega? Porque si se hubiera metido en una primaria en el PRD, No, lo acaba. hasta ahí llegaba. El desgaste era horrible, No hubiera cometió el pasado error de Pérez Valladares, llegó ahí y eso le cambió el plan a Gaby Carrizo primero y después a todos los demás que no son Y a Ricardo nosotros Martinelli. también. A todos. Porque no acomodó el tablero El completamente. imponderable ese nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Nadie. Y además de eso, porque no creíamos que el hijo de Torrijos se iba a postular por otro Y partido. encima, ¿por qué partido? Y Es por decir, encima, ¿por qué partido? Pero no. es que yo creo que si lo hubiera sido por el panameñismo, todavía se entendía algo más, pero por el No, PRD, pero por el recordemos PANP. también que el PP fue su partido de alianza Aliado. presidencial, su aliado, correcto. Pero aquí tenemos que visualizar entonces qué va a pasar también con Ricardo Martinelli, que en las últimas semanas ha venido nuevamente denunciando la persecución para no dejarlo llegar a la papeleta. ¿Podría haber una alianza con un Martín Torrijos, por ejemplo, que siempre ha habido una tregua de paz, como conversábamos anteriormente? ¿Existe más la posibilidad de una alianza con un Martín Torrijos que con un Rómulo Rux? Son cosas que ya nosotros tenemos que empezar a poner si llegase a ocurrir el hecho de que que Martinelli no llegue a la papeleta, cosa que veo muy arriesgada y que no creo que puedan cumplir. Es que ahí sí se enreda todo. Es decir, le dan dando la presidencia, mejor póngale la banda presidencial a Martín Torrijos si eso ocurre. Si eso ocurre correctamente. Bueno, Y ya pierden ya- partido, pierden para el gobierno, pierden todo, ¿eh? Pero Bueno, ya vimos en acaba estos de decir, días disculpa, también cómo fue la reunión ojo de con Martín eso. Torrijos con la embajadora de Estados
Unidos. Sí. O con ¿Y eso. quiénes lo ¿Y acompañaban? quiénes lo acompañaban? O con lo que acaba de decir Que Fernando. Rosario Turner estaba ahí que parecía... Claro, candidata a vicepresidenta. O con lo que acaba de decir Fernando. Bueno, claro, Si pero- Ricardo Martinelli no corre y corre Martín Torrijos y llega a presidente, la totalidad del sistema del partido se va a la porra. Sí. Porque el panameñismo se vaya a su mínima expresión. Por supuesto. El Bueno. cambio democrático quizás ni siquiera, ni siquiera. aparezca en todo esto. Porque al final lo que va a pasar es entonces va a pasar lo contrario. Ricardo Martinelli le va a levantar la mano a alguien, ese alguien podría quedar de segundo, si no gana, y todo el voto se va a concentrar en esos dos partidos. Todo el voto. Entonces los partidos minoritarios van a desaparecer. O sea, Es más, eliminar a Ricardo Martinelli, el remedio sería mucho peor Que la que la enfermedad. enfermedad. exactamente. Mucho peor. Es más, Martín Yo creo Torrijos que no nada lo han más analizado. necesita el 20% del caudal de votos que tiene Martinelli, Espérate. o la intención de voto que tiene Martinelli. Porque encima Sí. no hemos hecho el cálculo, y quiero verlo después del cambio, de qué pasaría si la Corte comete la brutalidad de meter en la papeleta a todo aquel que llega a las firmas de forma independiente. Aquí vamos a tener un presidente con el 10%. Aquí vamos a ganar con el 8%. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, eso. Vamos ahora, quiere ser partido político. Pues parece que hubo un buffet de palabras esta semana con Lombana también tragándose sus palabras. Todo eso después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 16 de abril y terminaba diciendo, bueno, ahora los independientes de Vamos van a convertirse en partido político, que eso yo creo que estaba cantado. Sí, y que José. primero decían que los partidos políticos son malos, han necesitado de gente que está en los partidos políticos, para Las firmas firmas independientes. O sea, ¿son o no son malos entonces los partidos políticos Porque para ellos? eso ha distorsionado totalmente. Es decir, Todo. que la mayor Todo parte su de las discurso. firmas de los supuestos independientes vengan de partidos políticos, eso significa que ese independentismo es una mascarada, eso es una bomba de humo. Aquí hay que verlo de varias formas, Fernando. Primero que el líder de Vamos, que es el diputado Juan Diego. Juan Diego Vázquez, empezó muy joven. O sea que a él todavía le faltan 10 años para poder aspirar a la presidencia de la República. Uno, lo cual que para poder mantener su vigencia necesita de una organización real, y en este caso un partido político para mantenerse en el debate, en la palestra, organizando, llevando y todo lo demás. No siendo diputado en la próxima. No siendo en la diputado, próxima porque quinquenio. el error principal, y que lo entendieron tarde, de los libre postulación, pues yo no los llamo independientes, los Sí. libre postulación, ha sido el discurso. Ellos entraron con un discurso que ganó aceptación de no a la reelección. Primer error, porque al final la misma gente de ellos querían que se reeligieran, ellos tenían la oportunidad de reelegirse, pero al verse obligados a cumplir con su discurso, pierden esa vigencia política. Y lo segundo que no podemos pasar desapercibido es que al salir Juan Diego Vázquez del rol político como diputado o como miembro de ocupar cualquier puesto de elección popular, inmediatamente también pierde el recurso económico. Recordemos que no va a mantenerlo toda la vida el poder económico, no, los Digo, donantes aparece a un esos nuevo equipos. mono de este circo a que lo tenga aplaudiendo. Por supuesto, él sabe que lo que necesita en este momento, primero, es un lugar donde estar vigente, y segundo, es recurso, y eso se lo va a dar el subsidio Además electoral. que hay algo que no entendieron, y Memo, tú conoces bien el dicho ese de que en política no hay sillas vacías. Es decir, aparecerá otro más joven, más irreverente, que le tocará al próximo quinquenio convertirse en esa primadona de los medios para que te estén elevando. Y es que aquí van a pasar dos cosas. La primera es que si gana Ricardo Martinelli, que todo pareciera que va a ser así, todos los demás partidos quedan fuera. La última oportunidad para Rómulo Rux, última oportunidad para Blandón. Y ojo con lo que voy a decir. Palombana. La última oportunidad de Lombana ya pasó, porque él traicionó su discurso. Y eso es lo que esta gente no entiende. Panamá es el único país donde los políticos no se sientan a ver qué fue lo que pasó en el pasado. Y si lo ves, te das cuenta, por ejemplo, a la Matilde Gómez, ella pudo haber hecho un partido si tiene poder económico detrás para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque ella mantiene un discurso antipartido. Y yo me imagino que alguien algún amigo inteligente le dijo, como hagas un partido, se acabó Ahí, tu discurso y vas a inscribirlo, pero vas a quedar detrás de la ambulancia. Y eso Ya. es lo que le ha pasado
a Ricardo Martinelli. Entonces, Y se queda además fuera de también de la eso, ya jugada. conoció su techo. Ya, entonces diputada. va a quedar, si gana Martinelli, va a quedar Martín Torrijos de líder de la oposición. Si bajan a Ricardo Martinelli, va a ganar Martín Torrijos y se va a tener que recomponer todo. ¿Y cuál es el problema que está pasando con los jóvenes, como tú dices, Sareis, independientes, que también se van a quemar? También se van a quemar. Entonces aquí lo que van a tener que terminar surgiendo son nuevos liderazgos, nuevos sistemas de partido político y quizás muchos movimientos sin ideología, con mucha base de esta cosa libertaria de un lado y de esta cosa blanca. de los Podemos latinoamericanos. Eso es lo que puede venir. O sea, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se están haciendo desde el sistema judicial y también del propio Tribunal Electoral, porque este fuego quema. Este fuego quema. Y ojo con lo que está pasando. Es importante recalcar lo de Martín Torrijos. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Eso cambió absolutamente todo. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Que alguien, tú sabes, donde sirven los pork and beans, diga, bueno, todos contra el otro. Y ese sí es otro escenario. Bueno, Y que ya lo han dado a conocer, Guillermo, que ya Sí, pero visualmente todos lo han dado contra a el conocer. todo, pero Ahora hay que ver si todos quieren. sí, bueno, porque acuérdate, yo no estoy seguro de que Gaby Carrizo quiera ser cabeza de cola de ratón. No va a pasar, no va a pasar. No, El PRD nuevo, no ¿no? creo que vaya de nada. Es decir, No va a ellos van a pasar. llevar su candidato. Y por ejemplo, porque pues el caso de Zulay Rodríguez, que es una especie de gran spoiler para todo el mundo. Es decir, ella va, sobre todo está robando, le va a robar votos al candidato del PRD. Pero al final es alguien que no va a ganar. Es una pero posibilidad, va a Fernando. robar votos por todos lados. Es una posibilidad que Zulay quede arriba del PRD. No, yo no sé. Es una, no, sí, es una posibilidad. Hazme caso. No creo. Es una posibilidad. El Hablando de PRD le una puede máquina ir. engrasada y Bueno, probada mira, después de la invasión, cuando la mitad del Tú partido estaba mismo huyendo. leíste aquí que el 36% de los PRD, en una encuesta del PRD, dijeron que nunca habían votado por un candidato presidencial del PRD. Porque el PRD está Sí, pero engrasado el 36 al 100. para la candidatura del diputado, de Y el alcalde representante. y representante. Ahí no se gana nadie al PRD. En la próxima elección, no importa quién más corra, el PRD va a sacar la mayoría de representantes de alcalde. Porque ahí sí hay una maquinaria engrasada, los tipos se conocen, la juventud está organizada hasta el último corregimiento, las mujeres también. Pero en el nivel presidencial, que ahí es donde, lo que ha dicho Sarey, viene la desconexión, porque normalmente son los que asaltan el poder en la Avenida México. Y entonces ahí es donde vienen los Guillermo. problemas de, hey, no me tomaste en cuenta cuando llegaste al gobierno. Guillermo, ¿quién se ha tomado el partido? Los diputados, Los se han diputados. tomado el partido. Y los diputados saben que ellos necesitan poner los votos suficientes, no dije todos, dije suficientes, en las urnas para que el partido se mantenga vigente y con el subsidio electoral necesario para poder ser Espérate, ese pero cuartel hay una cosa, de invierno. espérate. Pero una debacle en la papeleta presidencial, yo creo que están conscientes de que eso significa romper el juego y armar el Eso juego. es lo que, de nuevo. eso es lo que le iba a Es decir que eso Sarey. es lo que ha dicho Sarey, Guillermo. Ahí no hay ¿estás diputados segura que valgan. que Benicio Robinson apoya al señor Gaby Carrizo? Yo estoy segura que ¿Estás va a haber un segura? cruce de votos, No, hombre. de votos importantes Yo estoy en seguro esta que sí, elección porque primaria. hay una cosa. Sir Vinicio Robinson está hipotecado su futuro como presidente del PRD a eso. No necesariamente. Benicio Robinson es el tipo que a mí me dijo en una entrevista en radio que él ponía las manos en el fuego por Juan Carlos Varela cuando comenzó el gobierno de Juan Carlos Varela. Eso significa que Benicio Robinson es un tipo que es dinámico y flexible a la hora de negociar. Aquí La todo- resistencia No, murió el día que los ¿Me entiendes? llegaron al Claro, al- ahí Aquí, se acabó aquí todo. va a haber un intercambio El de tipo votos inteligente. importante de todas las corrientes políticas. Y Cristiano Adame es un maestro en eso. Él sabe perfectamente que él necesita que tú, Fernando, le des 20,000 votos. ¿Cuántos me puedes dar tú? 10,000 más. Perfecto. Yo no necesito que tú te pongas mi camiseta. Yo no necesito que tú te pongas mi Pero- gorra. Porque así Es es, decir, la por ejemplo, estrategia. el de ese verso suelto, ¿en qué quedará? Porque esta gente está apostando, y me lo ha dicho gente de la campaña, a que Cristiano va a quedar humillado. Casi fue la Bueno, palabra eso es lo que tú usaron, tienes, es lo que, pero- tú, lo que No te es debió lo que haber se- hecho. No es lo que se huele cuando camina por Claro la que calle. no, claro que Entonces, no. hay Y algo. jugando a ser oposición. Una cosa es ver eventos multitudinarios y otra cosa es sentarte, No, pero el recorrer PRD yo creo que es país un y ver partido lo que está obediente. pasando. Sí, que cuando tiene una Tan línea... obediente y tenemos y Balbina Bueno, como perdió obediente Balbina. de, te No, no, insisto, no, de dentro. alcalde para abajo. Exacto. De alcalde para abajo. Porque la pregunta es, ¿se ha rumorado eso de que Pedro Miguel González y Cristiano Adame pueden llegar a una alianza? ¿Tú sabes qué, Fernando? Y a mí me encantó, yo tengo ¿verdad? me fuente. encantó algo que escuché esta semana, que me dijeron que a Pedro Miguel González le dicen el sexta columna.
Me pregunté yo por qué. Dije, no, porque eres el quinta columna del quinta columna de verdad, que es Martín Torrijos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que el PRD, desde Pérez Valladares, no ha logrado encontrar cómo embonar la alta dirigencia del partido con la base. Y eso es un problema que ha tenido el PRD desde Pérez Valladares. Pero no solamente... Por eso hay hombre, un PRD que se protege. más se acercó a hacerlo fue Pedro Miguel. Hay un PRD que se protege porque estaba en de alcalde para abajo. Bueno. Porque hay una cosa. Siempre pasa. Bueno, en oposición Cuando sí Pérez lo gobierno Valladares también. estaba en el gobierno, no me acuerdo quién pusieron en el partido a recibir currículum y eso. En el gobierno de Martín Torrijos, yo creo que la oficina México la cerraron y botaron la llave y la volvieron a abrir. ¿Responsabilidad Después, cuando ya estaba acercándose las elecciones. Es decir, la desconexión que hay entre Avenida México y cuando el poder está Pero siempre en pasa. Pero es presidencia. que volvió a ocurrir. O sea, Pedro Miguel venía de ser el secretario general del partido en oposición con Juan Carlos Varela y continuó en oposición con Nito Cortizo. O sea, el hombre que le mantuvo un partido. Y es No, más, al contrario, yo creo que él José fue más Gabriel- opositor a Nito Cortizo que lo que fue a Juan Carlos Varela. Bueno, pero también lo tenían en oposición, también tenían el No, partido digo, rezagado. También había una mesa de Hubo- es contratación decir, en gran otro parte lado. de los desastres que hizo Juan Carlos Varela se hicieron con la anuencia del PRD. Por supuesto. Con esa estupidez pero me llamada refiero que Pacto más de daño, Gobernabilidad. pero era otro partido, más daño le hizo Nito Cortizo al partido, a la estructura del partido, que lo que el propio panameñismo le hizo. Porque si en ese pacto de gobernabilidad, ¿cuántos PRDs hubieran subsistido No, en Sara, las estoy en desacuerdo instituciones contigo. públicas? El pacto de gobernabilidad, cuyo custodio fue Benicio Robinson, el pacto de gobernabilidad le quitó credibilidad al PRD. Al PRD. Y eso fue lo que lanzó. Tanta credibilidad que llevó a la presidencia. Eso, Pero no, llegó a la presidencia- Llegó a la presidencia Nito Cortizo, que estaba por encima de las siglas del partido. Nito cuando Cortizo Nito Y en una Cortizo- elección yo le digo a donde, Nito aquí, donde Si no hubiera- Rómulo Fernando, Rux hubiera sido otra persona. tú estabas aquí ese día. yo Él le digo gana a la Nito, elección. Nito, ¿por qué te postulas por el PRD? ¿verdad? Independiente que vas a ganar. Te marcaba 50% de todas las encuestas. Se montan en la estructura del PRD y casi pierde. No, casi pierde 40.000 porque Ricardo votos. Martinelli se metió en el juego. Hablemos las cosas como son. ¿Dónde? Si ¿Cuál? Ricardo Martinelli hubiera llegado al juego antes, el Rómulo Rux fuera presidente hoy. Manito Cortizo Digo, estaba si en 50%. Rómulo Rux hubiera creído que el Podía líder era el Martinelli- otro y no él. Martinelli podía levantarle la mano a quien quisiera. Si Manito Cortizo se hubiera ido independiente, habría sacado por lo menos el 45% de los votos. Porque el PRD se había Lo que, convertido yo en un te digo, ancla. lo que yo te digo es que Nito Cortizo tuvo partido y el gobierno de Nito Sí. Cortizo tuvo partido porque había un Pedro Miguel González con una estructura Eso es cierto. manejándolo, proyectándolo y organizándolo. Y Pedro Miguel González logró eso por haber cumplido con su promesa de campaña. ¿Y qué decía su promesa de campaña? Yo, si llego a ser secretario general, no me voy a postular para ningún puesto de elección popular, porque él entendía que el partido necesitaba cariño, atención, trabajo y organización. Y el partido que está recibiendo Gaby Carrizo hoy para su campaña, con un comité ejecutivo nacional Que fue también un gran error que no fuera secretario completamente general. completamente plegado a su campaña, es producto del trabajo de Pedro Miguel González, porque si eso no hubiese ocurrido, hoy la historia del PRD fuera otra, producto de 10 años de oposición y también de ese pacto de gobernabilidad que hirió a muchos PRD. Pero ¿qué te dice hoy? Por ejemplo, el mensaje que deja Martín Torrijos es que la lealtad está con los principios de sus intereses a llegar a la presidencia de la República y del bienestar del país por encima de los del partido. Si te lo dice el hijo del general Omar Torrijos Herrera, no te extrañe que tengamos a un Pedro Miguel González o que tengamos a un Cristiano Adames apoyando a una Zulay Rodríguez o apoyando a un Martín Torrijos. Sarex, lo que pasa aquí es que esto es sencillo. Pedro Miguel González no es el que se ha postulado a presidente, o que por lo menos es el que representa al aparato. Es nada más y nada menos que el que debió haber sido el secretario general. Cuando tú eres secretario general del partido, tú armas el partido a tu imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que cuando tú te lances a presidente no te salga el secretario de la juventud y te diga, no, yo voy con el otro. Así tú armas el partido, para que esté en función de tu campaña. Por eso es un partido político. Correcto. Debe Que no lo haber entendió debate Rómulo Rux, se lo hemos dicho aquí Bueno, 20.000 bueno, veces. Lo que sí es cierto es Ese es un problema que no entienden. ¿Qué? Los políticos de Panamá no leen, no se cultivan y No por eso miran repiten cómo- los pero errores. mira, No mira, miran mira, cómo- no mira. miran cómo arde la Es casa del vecino. Miren cómo arde la casa del vecino que un partido como el panameñismo, el partido que en el siglo XX ha estado más tiempo en el gobierno ahora, reducido a ver quién se lleva el despojo de la alcaldía de Panamá con país, con el partido más pequeño de todo el espectro político. Es decir, una cosa
Pero es que ¿dónde está el panameñismo? ¿Dónde está el discurso del panameñismo? Ninguno. En un candidato que parece ser el único miembro El del único partido. Tú miembro, ves a porque alguien no hay más más. nadie No hay del- más- del- Bueno, es que Tú ves a realmente, alguien más en el Tarek, debate. no salen los Tarek, Varela, no ahí sale más donde, nadie. ¿quién más hay? Bueno, pero porque dejaron de construir delfines. Fernando, tú iniciaste el hicieron programa con la Nemo. verdad. Y sí los hay, pero tú tienes que sacarlos a flote. No es que Blandón es la única persona que da la cara del panameñismo. Entonces él es el único candidato. Y encima es el único que da la cara por el panameñismo y sale a defender a Rómulo Rux. No entiendo. O sea, tú eres candidato, tienes un partido que tiene una historia, que ha sido Pero dos veces realmente está presidente buscando de ser la... candidato o ir de segunda de cualquiera. Es que eso es lo que parece. Yo creo que está buscando por la salvación de lo que sea. Es decir, Se ha dado por derrotado antes de entrar a la batalla. digo que ya está Además que- derrotado. Bueno, Sí, ya bueno, eso lo un sabemos. partido Se ha que está derrotado porque el problema es que tiene tres precandidatos buscando firmas, que ¿dónde tú crees que la sacan? Del mismo panameñismo. Sí, porque si en el PRD llueve, en el panameñismo Sí, no escampa. Es decir, entonces, Por si supuesto. ahí ¿Estás derrotado? permiten que haya es decir, que todo el que llega a la firma sea candidato, el panameño va ahí con 4 candidatos. Bueno, pero y con entonces Melitón salen- Arrocha, con quien apoye Blandón, con Eduardo con Quiroz. Eduardo Quiroz y encima con la Kathleen Kathleen Levy. Así Pero, que, y imagínate. salen a criticar al PRD porque hay 2 candidatos por fuera. Hay 2 candidatos por fuera porque hay fragmentación en el hogar, en la familia. Bueno, también- No, Y hay cuando candidatos eso por ocurre- fuera porque los partidos políticos no tienen un liderazgo fuerte. no tienen está bien. respuesta. ¿Por para qué la no hay gente un de la liderazgo mayor- fuerte? Porque se Porque estos tomaron políticos no el sirven para nada. partido para ponerlo a merced de una campaña en lugar de De permitir... sus intereses personales. bueno, y de una campaña. ¿Está el partido PRD plegado a la campaña de José Gabriel Pero es Carrizo, que sí o no? Lo que pasa es que... Pero es no lo que en esta debe ocasión hacer es si al quiere revés. que ese sea su candidato. Tienes que dejar que vaya en democracia y que sea el partido, los adherentes del partido los que decidamos. Y luego de eso, entonces, el partido tiene que plegarse completamente a la campaña. Y no solamente plegarse, Es que sino aquí no hay premios de consolación. llevarla adelante. El gran problema es ese, que en los partidos políticos no hay premios de consolación. ¿Quiénes son los Tú que quieren? pierdes A ver. y adiós. Lo que pasa es que aquí no te están dejando decidir. Sí, y no eso hay le pasó, disidencias, no hay- eso le pasó al CDN del antiguo circuito 87. Como él decidió que su candidato era Cristiano Adame, vamos a votarlo pues. Entonces, ¿cuál es la democracia de la que estamos hablando? Quitémosle el democrático al PRD pues. Pongámosle otra interpretación. Porque eso es lo que está pasando. Y por eso es que el presidente de la juventud se va de la campaña, se suma a la campaña de Cristiano Adame y sale en una entrevista diciendo, es que ayer me llamaron, pese a que estoy de vacaciones, que me tengo que presentar en el Pero ministerio es que él en el es que el que ha sido trabajo". sincero. Pero el Consejo de Gabinete está lleno de gente que no va a votar por, Sí. por Gaby Carrizo. Bueno, pero eso ha sí. sido sincero, ¿qué quieres que te diga? Ese es el fenómeno del referéndum del Toro, del expresidente Valladares. Bueno, Tú conoces la historia mejor que yo. Yo no viví esa historia, tú la conoces mejor que yo. Memo estaba pequeño, pero él vio literalmente el toro de la barrera. De hecho, para que tú veas que cómo la gente cambia, ¿no? El que dirigió la campaña del no contra la reelección de Pérez Valladares fue José Blandón, que demuestra que el que seas bueno haciendo campaña no significa que seas bueno como Haciendo candidato. tu campaña. Haciendo tu campaña. Sí. Bueno, lo cierto es que, y esto apenas comienza, es decir, vamos a tener un mes de mayo intenso, pues, y sobre todo porque ya se abren va a abrirse la campaña en Cambio Democrático, donde mucha gente ha dicho que ahí es donde está la llave de la próxima presidencia. No sé Sí. si reír o llorar con esto, porque el Cambio Democrático, la verdad es que No, tampoco es un entendió chiste. los errores institucionales del PRD. Y lo más triste, Fernando, como Es- no. muy bien lo narraba Guillermo anteriormente, el problema que va a tener los partidos políticos es la debilitación institucional que va a llevar a Panamá Pero, posiblemente es a decir, convertirse en un país más pero- de América pero yo Latina lo que no y sus entiendo es- revoluciones sociales. Nosotros estamos con este despilfarro llamado subsidio electoral, o como se llama en este momento. Es decir, no solamente esta gente en CD ha usado mal el subsidio, demostrado, sino que ellos tenían que irse el 24 de enero y dicen, no nos vamos y ahí estamos atornillados. Lo que pasa es que tú dijiste la clave. Y el Sí, Tribunal es Electoral, cierto, entonces, ¿para qué sirve? Yo suscribo eso de que Cambio Democrático tiene la llave de la legislatura. Si Cambio Democrático, si Rómulo Rux, que está atornillado a la silla de precandidato presidencial, decide bajarse y apoyar a Martín Torrijos, va a ser un efecto llamada y entonces sí va a terminar chocando dos fuerzas, Ricardo Martinelli y Martín Torrijos. Y ahí sí vamos a ver qué va a pasar. Ahí sí vamos a tener una campaña electoral. Electoral. Por una vez en muchísimas décadas, finalmente. Pero
Mientras Rómulo Rux esté atornillado como precandidato presidencial y candidato presidencial de un partido que ha quedado del tamaño del Molirena, pues sencillamente vamos a tener un montón de precandidatos y Dios no quiera que la ley esa salga y terminemos con 25 precandidatos. Vamos Bueno, a acabar la pero- papeleta. pero Todos si- van a ser candidatos presidenciales. Si estamos creyendo en la estructura Los debates partidista- van a ser por capítulos. Exactamente. Como hacen Si otros estamos países. creyendo 14 en la- hoy, 14 mañana. si los candidatos están creyendo que en la estructura partidaria y en la lealtad de los adherentes, entonces podría ocurrir este fallo del que se habla que ya hay un borrador. Hay un borrador. ¿Para qué? Para que la disciplina partidaria de quién, del PRD, los lleve nuevamente a la presidencia de la Porque República. alguien con ese, Porque eso es lo que estamos, con esa parranda parece con se está midiendo. 20%, Por según supuesto. cálculos puede, es decir, porque puede ser también de que de los 8, sumados los 8 no lleguen al 5%. Lo que pasa es que aquí hay más hambre por gobernar. Sí, la gente tiene... Más que quiero ponerme la banda, quiero ser presidente de la República, porque merezco ser presidente de la República, no porque realmente llegue a la presidencia de la Pero República. no se un tipo nublen, capaz. no se nublen en esto. ¿Ah? La gente no está buscando un partido político. La gente está buscando a alguien que le resuelva el problema económico, que tiene Sí. un empleo precario, que tiene un empleo temporal, O que no tiene que no empleo. tiene empleo y que la está pasando mal. ¿Cuánta gente se fue al interior en Semana Santa? La mitad ¿Y con, de qué, lo del y año con- y pasado. con- y con qué discurso llegaría, por ejemplo, Rómulo Rux a decirle a la gente, yo te lo Por voy a eso es que le va a ir resolver? mal. ¿Con qué experiencia? Exactamente. Si lo único que hace No, en y sus con el redes desastre sociales, que hicieron si en lo el Por único, eso lo es que único ninguno que de le los ocho está va a sacar vendiendo a la 5%. juventud, Guillermo, Rómulo Rux, lo único que le vende a la juventud en sus redes sociales, porque él todavía no ha entendido que él quiere ser presidente de la República, Hace lo para el único que payaso le en TikTok, vende ¿no? es su lujo y su dinero. Entonces, cuando la gente tiene hambre, pero tú ves, por ejemplo, un Ricardo Martinelli yéndose a la estación del metro de la 24 de diciembre y ser abrazado. Tú ves a un Martín Torrijos poder, el tipo que firmó el TLC y el TPC de este país. Hablando que va a reformar el agro. Hablando de que va a reformar el agro y los productores aceptándolo, recibiéndolo y abrazándolo. ¿Por qué? Porque hay experiencia. Aquí estamos ante una campaña de dos expresidentes Pero, Saray, no que te cada enredes. uno Bueno, se tres. va a No te restregar en la enredes. cara La gente lo no va mucho a que agarrar el hicieron. currículum de ninguno. La gente sabe qué va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar la próxima gente vez? va a agarrar la próxima confianza vez que ellos generaron. Espérate, ¿sabe qué va a pasar No la el próxima vez? currículum, la confianza que ellos La generaron. próxima vez que la selección mayor de Panamá juegue en el Rommel, se va a llenar. No importa con quién juegue. ¿Por qué? Porque le ganó a Costa Rica. Por Claro. supuesto. Como hubieran perdido, van 300 personas. Ese es Panamá. Exacto. Pero O sea, es la que gente no por va a lo estar mismo te diciendo lo que este digo. mejor, que este mejor. Mira, No, en no. administración ir. pública, José Isabel Blandón, que bueno, más o menos, Rómulo Rux y Gaby Carrizo, ante Ricardo Martinelli y Martín Torrijos, son unos perdedores. Y así lo ve el pueblo. O sea, La gente no va a analizar volvemos, eso, o sea, por la gente- supuesto que lo va a la gente no se va a analizar. poner- Bueno, ¿quién es voy el que a mejor información administra? comercial que nos toca ir al mundo después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema internacional y nos acompaña ya Alonso Correa desde España. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Pues semana movida porque se han revelado nuevos datos acerca del inicio de la guerra, bueno, inicio mediados, ya que llevamos más de un año en esta invasión rusa a Ucrania, que revelan pues que la situación en Ucrania parece ponerse cada vez peor y cada vez que se revela nueva información, pues se erizan los pelos de una posible entrada de Occidente de lleno a territorio ucraniano. ¿Por qué? Se reveló, fuentes del Pentágono revelaron en un documento la última semana que en septiembre de 2022 un caza ruso malinterpretó, digamos, las indicaciones que le dio la torre de control y pues estuvo muy, muy, muy cerca de derribar a un avión de inteligencia británico, cosa que ya podría ser casus belli para que entrase de lleno tanto Reino Unido como todos los aliados de la OTAN. Y una situación que nos salvamos casi que por la mala función o la mala praxis que hay en mucha de la construcción militar o bélica rusa. Además de eso, esta semana pues, ha recrudecido bastante las protestas que llevan azotando las grandes ciudades de Francia. Protestas que, recordemos, son en contra de la reforma de pensiones que busca pues, echar
la edad de jubilación de los 62 a los 64, 2 años por los que se está quemando Francia, por los que se está destruyendo gran parte del mobiliario y por lo que hemos visto pues, situaciones bastante curiosas de grandes incendios, de grandes peleas entre protestantes y la policía y gente sentada en los cafés como si no ocurriese nada. Vemos que Francia pues, tiene esta cultura de confrontaciones civiles, políticas, así que la gente ya está acostumbrada y no sorprende ver este tipo de situaciones tan anecdóticas. Además, sin salir de Francia, hemos visto esta última semana y después de la reunión que tuvo Xi Jinping con Macron, pues un cambio de parecer del líder, el líder francés, un cambio de parecer bastante curioso. ¿Por qué? Porque recordemos que Macron, ser uno de los grandes cabecillas que tiene la OTAN y que tiene Europa, pues siempre ha estado buscando los intereses de Europa, pero del lado americano. Siempre se ha arropado con la amistad americana y ha estado tratando de salvaguardar los intereses estadounidenses en Europa. ¿Qué pasó? Después de esta reunión con Xi Jinping ha cambiado radicalmente de parecer y ahora pues vela por una Europa independiente, lejos de China, lejos de Estados Unidos y que debe sacar sus propias conclusiones del pues, el posible caso con Taiwán. Estamos hablando de que uno de los grandes líderes que tiene, uno de los ejércitos más grandes que hay en Europa y uno de los grandes líderes que tiene la OTAN, pues ha cambiado de parecer y se ha alejado de este núcleo, de esta órbita americana que hay aquí, que también se lleva viendo un poco el alejamiento americano que ha habido en en el antiguo continente, pero que es curioso verlo justo después de una reunión con uno de los líderes de la contraparte, de la antítesis americana, que es Xi Jinping. Vemos también que en España, pues el descontrol que hay ha llevado a una de las grandes empresas ferroviarias, a Ferrovial, a abandonar por completo el país y a llevarse pues todos los intereses y todas las inversiones a Países Bajos. Y eso es, en grandes rasgos, lo que ha ocurrido esta semana a nivel internacional. Bueno, lo cierto es que pues, América Latina también está que le baila, ¿eh? Lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando ahora con esta conato de frente entre Estados Unidos y México y lo que está pasando en Colombia, donde la popularidad del presidente Petro va en caída libre. José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Iba a decir algo, Eso sumado, Guillermo. Fernando, al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México. Contra México. Con el tema de las medidas cautelares y los torniquetes que le ponen en los pies a las personas. Y que ya comenzó la campaña electoral en Guatemala. También. Y que pues pinta que más de lo mismo, ¿no? Y aquí no hay más. Es que ahí sí no hay de dónde escoger. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver qué continúa o cómo continúa todo este conflicto en cambio democrático, porque ya mañana deben salir revelados los nombres de todos los convencionales que ganaron estas elecciones, ya prácticamente después de un mes, y de seguro van a venir entonces las denuncias, las demandas para hacer estos procesos en este torneo electoral. Por otra parte, también el tema educativo, muchas escuelas en mal estado, qué respuesta le tiene el Ministerio de Educación. Vienen las reuniones con directivos del IDAN ante los problemas que se han presentado y sigue la discusión entonces en la Asamblea Nacional de Diputados sobre esta ley de extinción de dominio. Bueno, también con 15 días que faltan para que termine la asamblea. Sí. Vamos entonces a todos, gracias por su audiencia. Yo les recuerdo que este programa se retransmite por KW Continente. A todos gracias, que tengan un muy feliz domingo. Ya tenemos de cena, José. Bueno, hoy juega la extraordinaria, Juega Fernando. extraordinaria, hombre. Sí, vamos a ver si Don Monchi ya la mandó. Ya la tuvo que haber mandado. Sí, aquí están. Sí. Aquí están. Yo las ¿Usted tengo. la tiene? Es un sorteo dedicado a la Asociación Nacional contra el Cáncer. Va a ser en la placita de San Juan de Dios en Santiago de Veraguas y las decenas son la del 1, la del 0, la del 5 y la del 2. 1, 0, 5 y 2. Suerte a todos. Mañana desde las 6 en punto de la mañana. Les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.